Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión continuamos con la serie de videos del álbum del Mundial de Francia 1998. Continuamos con el grupo D y empezamos con la Real Federación Española de Fútbol. Bien, aquí tenemos las eliminatorias europeas. A España le tocó en el grupo 6, calificando en primer lugar de este grupo al Mundial. Esta selección fue dirigida por Javier Clemente y aquí tenemos la fase de grupos. España en el primer partido contra Nigeria perdieron 2-3. En el segundo partido contra Paraguay empataron 0-0 y en el tercer partido contra Bulgaria ganaron 6-1, sumando un total de 4 puntos. Sin embargo, no les alcanzaría para calificar, quedando eliminados en la fase de grupos. Y bien, aquí tenemos el antiguo escudo de la Real Federación. Era un poquito abstracto el escudo, pero estaba bonito. Y ahora sí, pasamos con los jugadores. Empezamos con el portero, Zubizarreta, jugador del Valencia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Sin embargo, anotó un autogol en el primer partido contra Nigeria. Continuamos con los defensas. Empezamos con Ferrer, jugador del Barcelona. Este jugador solo jugó el primer partido contra Nigeria. Continuamos con Fernández, jugador del Barcelona. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Paraguay. Continuamos con Nadal, jugador del Barcelona. Solo jugó el primer partido contra Nigeria y el tercer partido contra Bulgaria. El segundo partido contra Paraguay no lo jugó. Continuamos con Alcorta, jugador del Athletic de Bilbao. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos con Barjuan, jugador del Barcelona. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Ahora pasamos con los mediocampistas. Empezamos con Ríos, jugador del Athletic de Bilbao. Este jugador no fue convocado a este mundial. Pasamos ahora con Fernando Hierro, jugador del Real Madrid. Hierro fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Nigeria y también en el tercer partido contra Bulgaria. Pasamos ahora con Pep Guardiola, jugador del Barcelona. Guardiola no fue convocado a este mundial. Continuamos con Guillermo Amor, jugador del Barcelona. Este jugador en el primer partido contra Nigeria entró de cambio. Contra Paraguay y contra Bulgaria fue titular. Continuamos con Luis Enrique, jugador del Barcelona. Luis Enrique fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el tercer partido contra Bulgaria. Continuamos con Guerrero, jugador del Athletic de Bilbao. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Bulgaria, entrando de cambio. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Kiko Narváez, jugador del Atlético de Madrid. Este jugador fue titular en el primer partido contra Nigeria. En el segundo partido contra Paraguay entró de cambio. Y en el tercer partido contra Bulgaria también entró de cambio, donde anotó un gol. Continuamos con Raúl, jugador del Real Madrid. En el primer partido fue titular contra Nigeria, anotando un gol. En el segundo partido contra Paraguay también fue titular. Y en el tercer partido contra Bulgaria entró de cambio. Continuamos con Alfonso Pérez, jugador del Real Betis. Fue titular contra Nigeria y contra Bulgaria. El segundo partido contra Paraguay no lo jugó. Y finalizamos con el portero Cañizares, jugador del Real Madrid. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Y bueno, cabe mencionar al jugador Morientes,
que en el tercer partido contra Bulgaria anotó 2 goles, pero no aparece en este álbum. Bien, de los jugadores que sí aparecen en el álbum pero que no fueron al mundial, tenemos a Ríos, tenemos a Pep Guardiola. Solamente ellos dos aparecen en este álbum y no fueron al mundial. Bueno, esta fue la participación de la selección española, amigos. La verdad fue una decepción esta selección en este mundial, ya que traía muy buenos jugadores. Sin embargo, sorprendió ese primer partido contra Nigeria, que hayan caído 3-2. Contra Paraguay empataron a 0. E increíblemente golearon a Bulgaria 6-1. Y sin embargo no alcanzó para poder calificar a octavos de final. La verdad sí fue una gran decepción. España en 1998. Y bien, continuemos. Continuamos, amigos, con la Asociación de Fútbol de Nigeria. Aquí tenemos las eliminatorias africanas. A Nigeria le tocó en el grupo 1, calificando en primer lugar con 13 puntos. Esta selección fue dirigida por Bora Milutinovic. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Nigeria en el primer partido contra España ganó 3-2. En el segundo partido contra Bulgaria ganaron 1-0. Y en el tercer partido contra Paraguay perdieron 1-3. Sumando un total de 6 puntos, quedando en primer lugar de grupo, calificando a octavos de final, donde se enfrentarían a Dinamarca, donde perdieron 1-4, cayendo así la selección de Nigeria en octavos de final. Y bien, empecemos con el escudo, amigos, que en esta ocasión en lugar del escudo pusieron la bandera, ya que Editorial Panini no pudo adquirir los derechos de la Federación Nigeriana de Fútbol. Al igual que Marruecos, no tuvieron el tiempo suficiente por las cuestiones que tuvo Panini con la selección iraní y los jugadores ingleses, que en su momento ya les hablaré de eso. Sin embargo, no les dio tiempo para adquirir los derechos de la selección de Nigeria. De igual forma, no colocaron el cuadro titular. Es una estampa que omitieron también. Vean como aquí en España viene el cuadro, viene toda la plantilla. Sin embargo, aquí en Nigeria no viene tal estampa. Y bien, ahora sí pasamos con los jugadores. Empezamos con el portero Barugua, jugador del Sion de Suiza. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo fue banca, no jugó ningún partido. Ahora pasamos con los defensas. Empezamos con West, jugador del Inter de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Okechukwu, jugador del Fenerbahce de Turquía. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercer partido contra Paraguay, ya que no lo jugó por acumulación de tarjetas. Continuamos con el jugador Babayaro, jugador del Chelsea de Inglaterra. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercer partido contra Paraguay. Continuamos con Iroha, jugador del DC United de Estados Unidos. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Paraguay. Continuamos con Ewabon, jugador del Torpedo Moscú de Rusia. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Paraguay. Ahora pasamos a los mediocampistas. Empezamos con Okocha, jugador del Fenerbahce de Turquía. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercer partido contra Paraguay. Continuamos con Lawal, jugador del Roda de Holanda. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Adepoju, jugador de la Real Sociedad de España. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercer partido contra Paraguay, y anotó un gol en el primer partido contra España. Continuamos con George,
jugador del Real Betis de España. Fue titular indiscutible en todos los partidos, a excepción del tercer partido contra Paraguay, donde entró de cambio. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Babangida, jugador del Ajax de Holanda. Este jugador en el primer partido contra España entró de cambio. Contra Bulgaria también entró de cambio. Contra Paraguay fue titular. Y en los octavos de final contra Dinamarca entró de cambio, donde anotó un gol. Continuamos con Canu, jugador del Inter de Italia. Este jugador no jugó el primer partido contra España. Contra Bulgaria entró de cambio. Contra Paraguay fue titular. Y en los octavos de final también fue titular. Continuamos con Amokachi, jugador del Besiktas de Turquía. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Bulgaria. Pasamos ahora con Ikpeba, jugador del Mónaco de Francia. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercer partido contra Paraguay. En el segundo partido contra Bulgaria anotó un gol. Y continuamos ahora con Akpoborie, jugador del Stuttgart de Alemania. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y finalizamos con el portero Rufai, jugador del Deportivo La Coruña de España, capitán de esta selección y fue titular indiscutible en este mundial. Y bien, cabe mencionar al jugador Orgochukwu, que anotó un gol en el primer partido contra España. Y también cabe mencionar al jugador Oruma, que anotó un gol en el tercer partido contra Paraguay. Estos jugadores fueron al mundial, sin embargo no aparecen en el álbum. Y de los jugadores que sí aparecen en el álbum, pero que no fueron convocados para este mundial, solo tenemos a Akpoborie, solo un jugador, donde se equivocó Editorial Panini. La verdad, acertó en todos los jugadores, solo uno le falló. Y bien, esta fue la selección de Nigeria, amigos, teniendo una buena participación, ganándole a España en el primer partido, también ganándole a Bulgaria, que Bulgaria venía de ser una de las mejores selecciones del anterior mundial en Estados Unidos, y cayeron contra Paraguay. Aún así calificaron a octavos, donde fueron eliminados por una buena selección de Dinamarca. La verdad fue una buena participación de Nigeria. Y bueno, como pueden ver, no adquirieron los derechos de Editorial Panini de esta selección. Es por eso que también en sus uniformes traen la chamarra de entrenamiento. Y bueno, esta fue la Asociación de Fútbol de Nigeria, amigos. Continuemos. Continuamos, amigos, con la Liga Paraguaya de Fútbol. Y aquí tenemos las eliminatorias de CONMEBOL. Paraguay calificó en segundo lugar con 29 puntos. Por debajo de Argentina, que sumó 30. Bueno, esta selección fue dirigida por Paulo César Carpegiani. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Paraguay en el primer partido contra Bulgaria empataron 0-0. En el segundo partido contra España empataron 0-0. Y en el tercer partido contra Nigeria ganaron 3-1. Sumando un total de 5 puntos, calificando en segundo lugar a octavos de final, donde se enfrentaron a Francia y perdieron 0-1 por el gol de oro. Esta fue la primera vez que se vio un gol de oro en un partido del mundial. Quedaron empatados 0-0 en tiempo regular, y en tiempos extras el gol de oro fue anotado por Blanc de Francia y Paraguay quedó eliminado en octavos de final. Y bien, empecemos con el escudo, amigos. Este es el escudo de Paraguay. Un escudo pues bonito. Un diseño sencillo, pero se ve bien, se ve decente. Y empezamos ahora sí con los jugadores. Empezamos con el portero Chilavert, jugador del Vélez Sarsfield de Argentina. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos y también capitán de esta selección. Continuamos con los defensas. Empezamos con Ayala, jugador del River Plate de Argentina. Este jugador fue titular indiscutible, anotando un gol en el tercer partido contra Nigeria.
Continuamos con Rivarola, jugador del Gremio de Brasil. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo fue banca. Continuamos con Gamarra, jugador del Corinthians de Brasil. Fue titular indiscutible en este torneo. Continuamos con Arce, jugador del Palmeiras de Brasil. Fue titular en todos los partidos, a excepción del primero contra Bulgaria. Pasamos ahora con Sarabia, jugador del River Plate. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Ahora pasamos con los mediocampistas. Empezamos con Enciso, jugador del Internacional de Brasil. Fue titular indiscutible en este torneo. Continuamos con Acuña, jugador naturalizado, nacido en Avellaneda, Argentina. Jugador del Real Zaragoza de España. Fue titular indiscutible en todos los partidos, a excepción del tercero contra Nigeria, donde entró de cambio. Continuamos con Struway, jugador del Curitiba de Brasil. Este jugador no fue convocado a este mundial. Continuamos con Bordier, jugador de Unión Santa Fe de Argentina. Este jugador tampoco fue convocado a este mundial. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Benítez, jugador del Español de España. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el tercer partido contra Nigeria. Continuamos con Ovelar, jugador del Cerro Porteño. Este jugador no fue convocado a este mundial. Continuamos con Soto, jugador del Guaraní. Este jugador tampoco fue convocado a este mundial. Continuamos con Rojas, jugador de Unión Santa Fe de Argentina. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Y pasamos ahora con Cardoso, jugador del Toluca de México. Fue titular indiscutible en todos los partidos, a excepción del segundo contra España. En el tercer partido anotó un gol a Nigeria. Y finalizamos ahora con Ruiz Díaz, jugador del Monterrey de México. Este portero sí fue convocado a este mundial, sin embargo fue banca. No jugó ningún partido. Y bien amigos, esta fue la selección de Paraguay. Como pudieron ver, de los jugadores que salen en el álbum y que no fueron al mundial, tenemos a Struway, Bordier, Ovelar y Soto. Esta fue la participación de Paraguay, anotando solo 3 goles en el torneo y los 3 fueron ante Nigeria. Sin embargo, aún así les alcanzó para calificar octavos, donde se enfrentaron a la que sería campeona del mundo, Francia. E incluso perdieron con un gol de oro, estuvo muy cerrado ese partido. Ese fue el primer gol de oro en la historia de los mundiales, donde el primer equipo que anotara gol en los tiempos extras era el que ganaba el partido. Y bien, así fue la participación de Paraguay en la Copa Mundial de Francia 98. Continuemos. Y bien amigos, continuamos con la Unión Búlgara de Fútbol. Aquí tenemos las eliminatorias europeas. Bulgaria le tocó en el grupo 5, calificando en primer lugar con 18 puntos. Y bien, esta selección fue dirigida por Hristo Bonev. Y aquí tenemos la fase de grupos, amigos. En el primer partido contra Paraguay, empataron 0-0. En el segundo partido contra Nigeria, perdieron 0-1. Y en el tercer partido contra España, perdieron 1-6. Sumando un total de 1 punto, quedando en cuarto lugar del grupo, siendo eliminados en fase de grupos. Y bien, aquí tenemos el escudo de Bulgaria, un escudo muy bonito, con el balón en el centro y en la parte de atrás el triángulo invertido con los colores de la bandera. Y ahora sí, empezamos con los jugadores. Empezamos con el portero, Zdravkov. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Ivanov.
Este jugador fue titular indiscutible también en todos los partidos. Continuamos con Kishishev, jugador del Bursaspor de Turquía. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Antonov. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Petkov. Fue titular contra Paraguay y contra Nigeria. Contra España no jugó. Pasamos ahora con Ginchev, jugador del Antalyaspor de Turquía. Este jugador contra Paraguay no jugó. Contra Nigeria y contra España fue titular. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Jordanov, jugador del Sporting de Lisboa de Portugal. En el primer partido contra Paraguay fue titular. En el segundo contra Nigeria no jugó. Y en el tercer partido contra España fue titular. Continuamos con Yankov, jugador del Besiktas de Turquía. Este jugador contra Paraguay fue titular. Contra Nigeria también fue titular. Y en el tercer partido contra España no jugó. Continuamos con Leshkov, jugador del Besiktas de Turquía. Este jugador no fue convocado a este mundial. Pasamos ahora con Balakov, jugador del Stuttgart de Alemania. En el primer partido contra Paraguay no jugó. Contra Nigeria y contra España fue titular. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos por Borimirov, jugador del Múnich 1860 de Alemania. En el primer partido contra Paraguay entró de cambio. En el segundo contra Nigeria entró de cambio también. Y en el tercer partido contra España fue titular. Continuamos con Iliev. Este jugador fue titular contra Paraguay. Contra Nigeria también fue titular. Y en el tercer partido contra España entró de cambio. Pasamos con Hristo Stoichkov, jugador del Barcelona de España. Fue titular indiscutible en esta selección. Continuamos con Kostadinov. Este jugador en el primer partido contra Paraguay entró de cambio. En el segundo partido contra Nigeria fue titular. Y en el tercer partido contra España fue titular, anotando un gol. Continuamos con Penev, jugador del Compostela de España. Este jugador fue titular en el primer partido contra Paraguay. En el segundo partido contra Nigeria entró de cambio. Y en el tercero contra España también entró de cambio. Finalizamos con el portero Popov. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y bien, cabe mencionar al jugador Bachev, que en el tercer partido contra España anotó un autogol. Sin embargo, no viene en este álbum. Y de los jugadores que sí vienen en este álbum y que no fueron al mundial, tenemos a Antonov, a Leshkov y a Popov. Estos tres jugadores no fueron al mundial, sin embargo salieron en este álbum. Y bien, esta fue la participación de Bulgaria, amigos, quedando eliminado en la fase de grupos, sumando solo un punto y anotando solo un gol en todo el torneo. Increíble. Fue una gran decepción también esta selección, ya que en el Mundial de Estados Unidos 94 llegaron a semifinales. En este Mundial no se vio nada de su estrella de esta selección, Hristo Stoichkov. En el anterior Mundial fue goleador del torneo, sin embargo aquí pasó desapercibido, no hizo nada. La verdad, una gran decepción Bulgaria en este mundial, que de hecho hasta el momento que se graba este video, esta fue su última participación en mundiales, en Francia 98. Ya tiene muchísimos años que Bulgaria no está en una Copa Mundial. Y bien, amigos, pues este fue el grupo D, con las grandes decepciones. España fue una gran decepción en este mundial, al igual que Bulgaria, que teníamos las expectativas altas con esta selección, porque eran los mismos jugadores que el mundial pasado de Estados Unidos, que llegaron a semifinales, y sin embargo aquí desapareció esa Bulgaria
increíble que sorprendió en el mundial anterior. Y les digo, España también, teniendo grandes jugadores, no logró la hazaña, quedó eliminado en fase de grupos. Los dos equipos europeos quedaron eliminados en fase de grupos. La sorpresa fue Nigeria con Paraguay, que Paraguay, a pesar de que empató a 0 sus partidos en la fase de grupos, dio un partidazo en los octavos de final contra Francia. Solo por el gol de oro quedaron eliminados, pero la verdad sí fue un buen partido el que jugó contra el que sería campeón del mundo. Y bueno, qué decir de Nigeria. La verdad fue una buena participación, ganándole a España y también ganándole a Bulgaria, a los dos europeos. Muy buena participación. En octavos de final sí cayeron contra Dinamarca, pero la verdad sí fue muy buena participación de los africanos. Y bien, pues este fue el grupo D, amigos. Nos vemos en la próxima con el grupo E. Nos vemos hasta el siguiente video. Coman frutas y verduras.